Bueno, y como ocurre siempre, después de cada rendición de cuentas o presentación de memorias que hace un presidente de la República constitucional cada 27 de febrero, porque así lo demanda la Constitución de la República, se ha desatado una serie de reacciones, especialmente de los partidos de la oposición, en torno a los puntos principales del discurso del presidente Abinader. Como se trata de que esta rendición de cuentas tiene una particularidad, como se trata de un mandato constitucional que obliga al presidente a rendir cuentas de lo que pasó en el gobierno el año anterior, Anterior. es decir, o sea, en este caso, el presidente Abinader no solamente se limitó a cumplir con ese deber, sino que también, si, aprovechando que ya era su última presentación en este gobierno, en este cuatrenio, el presidente fue más allá. Entonces, articuló un discurso y una presentación de memoria en función de lo que ha hecho desde el 2020 hasta entonces, es decir, contextualizando lo que encontró en el 2020 y a qué cosas se ha enfrentado y qué cosas ha hecho. Entonces, por tanto, el discurso resultó ser más largo, un discurso de más de 2 horas. A mucha gente le pareció cansón porque a cualquiera, cuando comienzan a dar estadísticas que hicimos esto, la gente siempre está esperando del discurso del presidente como un poco de sabor y de sazón. Bueno, el presidente no entró, se cuidó mucho de no entrar en temas espinosos y en temas conflictivos del momento actual. Y sin embargo se hizo un recuento demasiado abundante claro, de lo que el gobierno entiende que son logros. Estos discursos a veces pecan de no completar una realidad. O sea, como decíamos, muy bien, el gobierno ha hecho tales inversiones, ha construido hospitales, carreteras, ha mejorado los niveles de economía, los niveles de la producción, sí, pero eh, cómo todo ese esfuerzo se refleja en el bienestar de la sociedad. Es decir, la sociedad también tiene problemas, Sí. que aunque no sean solamente obligación del gobierno, sino del público también, pero el gobierno tiene que jugar un papel promoviendo iniciativas y el Estado como tal promoviendo leyes. Entonces, ok, se hace un discurso de presentación de 4 años, de lo que ha pasado 4 años, sí, pero hay problemas que siguen persistiendo y que agravándose, la drogadicción, la delincuencia, cosas que en el tránsito, por ejemplo, es una cuestión de desastre. Entonces, por ahí es que ha girado todo el marco de Las reacción a reacciones. lo que dijo el presidente y a lo que le han respondido sus Sí. opositores. Bueno, mira, yo diría lo siguiente. El presidente Luis Abinader tiene una excelente voz de comunicador, de locutor, para llegar a la población. El discurso, si bien estuvo muy completo técnicamente y políticamente, porque tiene todos los datos y las informaciones que cualquier otro presidente hubiese querido proyectar, qué es Sí, lo que yo he hecho en mi periodo de sí, tiempo, sí, qué es lo claro, que he hecho bien. legítimo. Ningún presidente actual va a decir lo que ha hecho mal o lo que entiende que no ha podido lograr. Eso lo hubiese hecho cualquiera. Entonces yo digo, él tal vez faltó conectar un poco más con la población. ¿A qué le llamo conectar? A mirarlo de frente, a ser más natural, porque fíjate, todos los datos numéricos de las obras construidas y lo que se ha construido, lo que está por construir, está muy bien, pero eso pudo haber estado en unos documentos escritos donde los periodistas con O calma, con pantalla, ¿no? ¿verdad? Con pantalla, con calma, pues calculen, fueron tantas obras y esto, y pudo haberse hecho un resumen, él pudo haber hecho un resumen al principio para que no resulte cansón, aunque como quiera la gente lo vio hasta el final, pero siento que pudo haber sido un resumen condensado de lo que se ha hecho, de lo que está por hacerse, cuál es la visión de este presidente y qué es lo que va a pasar con el país en este periodo de elecciones, ¿verdad? Que es lo que a la gente le interesa. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora en qué punto estamos? Entonces, pienso que pudo haber tenido una mejor conexión de emociones, porque eso le favorece muchísimo. O sea, él hace toda esta lectura
por suerte, con voz. Si no hubiese tenido la voz de locutor, se cansa, pero como tiene una excelente, ¿verdad? Voz y cosas, pues se le fue fácil. Sí. Pero fíjate, bueno, también hay que considerar, mira, él, como tú dices, él tiene esa facilidad de expresión, más él no es un orador de tribunicia, no es un orador tipo Balaguer, que Balaguer sabía jugar con las expectativas. Hace falta eso, las emociones. Que claro, las emociones. Y con que son las que hacen ganar a los presidentes. Sí, y con los silencios. Cuando tú arrancas emociones. Con los silencios y con los dramas. Y el drama. El drama. Entonces, o sea, falta si eso. tú dices, bueno, o sea, tú estás aquí, vamos a leer esto, en el año tal hicimos esto, en el mes tal. Bueno, eso tal vez pudiera parecer aburrido. En el caso de él, que habla casi todos los días. O sea, sí. Porque si tú me dices que es con Balaguer, bueno, Balaguer hablaba de cada año un día. Sí. Pero el presidente tiene la semanal, los lunes y todo, y donde quiera habla. O sea que la gente conoce esos datos ya. Sí. Ahora, pero como yo estoy de acuerdo contigo, o sea, si la gente conoce esos datos, ya tú se lo has dicho 20.000 veces, o sea, vamos a convencerlo vete al con problema. Palabras, señores, mire, emociones. para cumplir con la Constitución, vamos a rendir estas cuentas. Hay una síntesis aquí, porque eso es un documento que tú tienes que entregar. La rendición de cuentas es una entrega de documentos al Congreso. Dice, esto es lo que yo he hecho. Entonces dice, en síntesis, esos documentos dicen que hemos hecho tan, y tú sacas la parte más importante. Entonces, como le espera la gente, aproveche ese escenario que te está viendo todo el mundo. Entonces tú dices, señores, hicimos esto a pesar de que el país estaba enfrentando esto, pero nosotros tenemos la esperanza de que tenemos que seguir enfrentando esto con tales y tales medidas. O sea, que no solamente se ciña a lo que pasó, sino que también dé bases e insumos para ver por dónde va a ir el país frente a un problema que está pasando. Ahora estamos sintiendo tal o cual cosa. ¿En qué medida esos logros pueden perderse? Porque tú dices, bueno, hemos hecho una inversión tal y tal en la frontera con la defensa de Río, pero una avalancha de repente te puede dañar esa inversión. Claro. O sea que, y además también, como te digo, o sea, el pico de oro. Bueno, esto es una crítica constructiva, pero claro. Mira, pasando revista como a la historia, porque yo hago esta reflexión con La Voz, porque La Voz convence bastante, vale más que 1000 palabras, señores. Mire, rápidamente, haciendo un repasito en la historia, Trujillo, Rafael Leónidas Trujillo, tenía una voz que no parecía de dictador. Sí. Parecía de una persona cualquiera, inclusive hasta parecía de una persona asustada o no muy segura de sí mismo. Sin embargo, sus acciones y sus actividades y su forma de gobernar era un complemento de esa debilidad, porque él hablaba demasiado ligero para ser un presidente. Aflautado. Sí, aflautado, ¿verdad? De manera natural, no lo favorecía, pero lo hacía la fuerza la ejercía de otra manera. Otro líder, Balaguer, era un hombre sencillo, tímido, de poco hablar. Cuando se relacionaba con las personas era un poquito modesto. Sin embargo, él buscaba ese... Se crecía en el Congreso, en la tribuna. Exactamente. Entonces la gente se sorprendía. Pero dice, como este hombre tan sencillito, cuando está en la tribuna, cuando está en el Congreso y cuando está ahí en ese podio presidencial, oye, tronaba. ¿Por qué? Porque tenía que dar el complemento de lo que no tenía. Si espiritualmente él era tranquilito, pero para ganar tengo que proyectar. Eso es un ejemplo. Déjame darte un dato para la nueva historia, la nueva generación. Sí, porque yo lo he visto en video. Las nuevas generaciones, los que están de 20 años para acá, han visto a los presidentes en el Congreso hablando un teleprompter, que tú dices, ¿por qué no miran? Bueno, no pueden mirar porque están hablando un teleprompter. Si se ponen a mirar a una gente, ahí se pierde. Se pierde. Sin embargo, este detalle para los jovencitos que no lo conocen. Una de las más históricas presentaciones de memoria de Balaguer, de Joaquín Balaguer en el Congreso, fue aquella vez en que estando 90% ciego, hizo un discurso de más de 1 hora y media señalando punto por punto cuál fue la realización de su gobierno en ese momento. Eso es histórico. O sea, usted sabe lo que es pararse una hora en un Congreso Nacional y decir, en la provincia de Azua hicimos tantos kilómetros de carretera por un costo de tanto al ir, o sea, una memoria prodigiosa. Y entonces articular todo un discurso
que tenía que conectar con la patria y con el aniversario del 27 de febrero, con lo que se Eso celebra es ahí, que la parte patriótica apartó también También. siempre. Eso es descomunal, como Descomunal, decía José Francisco Peña Gómez. Descomunal lo que hacía Balaguer. Histórico Y eso. Peña Gómez, señores, hacía temblar la tierra cuando hablaba. Pero Sí, ¿qué era. pasó? Lo que estamos diciendo en la cronología histórica. Peña Gómez se sentía un hombre débil, pero en tribuna era fuerte. ¿Por qué débil? Porque todos sabemos que se le Era un atribu- líder de masas. Era un líder de masa, pero se le atribuía ser extranjero y tenía muchas limitaciones para hacerse presentar como un dominicano innato. Entonces, ante esta debilidad, yo hablo fuerte, hablo con emociones y con drama, porque yo necesito ese público para poder complementar esto. Siguiendo con los presidentes que han sido líderes, que han gobernado mucho, tenemos, Leonel fue un presidente muy buen orador, excelente, todos lo reconocen, sus amigos Sí, y le sus ayudaba mucho su enemigos. condición de catedrático también. Su condición Le de daba catedrático, facilidad de hombre que palabra. lee, estudia, preparado, tenía mucha facilidad, que aún con el teleprompter se veía con mucho dominio de la información y conectaba con la información. Lo que él mandaba, el dato que mandaba era que era un sabio, ¿verdad? O que dominaba lo que estaba haciendo, lo hacía. Danilo Medina convenció mucho, señores, sin favorecer a ninguno, conectó mucho cuando el COVID, ¿verdad? Cuando él presentó Cuando sus iba a discursos. bueno, iba a la televisión también. Exacto, cuando iba a la televisión, o sea, sea o no sea, pero convencía porque con emociones, o sea, porque él se presentaba como un presidente natural, que hacía lo que le salía. Sí, cada y cual en tiene sus su- palabras y su forma de decir, por ejemplo, con el COVID, convenció mucho cuando hablaba de comer es primero, y mucha gente le creyó, admitió que sí, el presidente va a hacer mucho para que la gente coma, para que tenga solidaridad. Tuvo cierto nivel de convencimiento en la forma como pronunció su discurso. Entonces, como decía, esto es una crítica constructiva para que este presidente, Abinader, y otros que vengan, pues tomen en cuenta que aparte de tener buena dicción, tener buena preparación, información, se necesita la conexión humana y emocional, que convence más que cualquier palabra. Si tú miras al público a la cara y le hablas con palabras que salen de adentro, que son sinceras, la gente la va a ver. Y eso es lo que más convence para ganar unas elecciones. No, y también debe replantearse el formato del discurso, porque, o sea, tú tener 2 horas a una audiencia diciéndole que hicimos esto, o sea, eso cansa. Digo, por más que sean partidarios tuyos, nadie se va a tirar 2 horas en esta época que todo anda rápido y que la gente anda, que quiere saber rápido. Te lo digo porque en el discurso de la nación, los presidentes de los Estados Unidos, la principal potencia del mundo, no pasan de 7 páginas. ¿Tú ves? Entonces De la vamos potencia. a aprender de lo que Vamos a sabe. vamos a aprender. Esa es una Sí, una como yo buena digo, pista para aprender. o sea, por palabras más escuetas y más conexión. 7 páginas, exacto, lo que es, hacia dónde vamos. Directamente. Bueno, señores, nosotros ya concluimos nuestro comentario de rigor sobre esta rendición de cuentas de este año 2024, 27 de febrero, año en que se celebra la independencia, la democracia, la soberanía, que somos todos dominicanos y que tenemos que aportar a nuestra patria, a nuestra nación y a lo que somos como dominicanos. Nos vemos en la próxima.